No, no es impunidad, porque hablaremos el día de hoy de esa jugada que no sirve para que el régimen quede impune. Sí, ese régimen ilegal que anuncia que se retira de la CPI. Pero los tiempos son curiosos y las casualidades, ya usted va a ver. Y es que el presidente Donald Trump también ha tenido unas declaraciones en las últimas horas que no han pasado desapercibidas, por decirlo menos. Realmente no estamos preparados para unas elecciones en el corto plazo. ¿Qué piensa usted? Ya hablaremos de eso. Y de una información explosiva. Algo que podría cambiar la lectura de nuestra política, de nuestro acontecer, de la situación por la que estamos transitando, porque involucra a John Barrett, el encargado de negocios de los Estados Unidos, y a María Corina Machado. Algo realmente increíble. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las voy a contar hoy, domingo 26 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico, y comenzamos. El régimen venezolano, señores, una vez más, acaba de anunciar su retiro de la Corte Penal Internacional. Y te lo venden, por supuesto, como si fuera un acto de soberanía. Pero a mí me suena más bien a otra cosa. Una mezcla de miedo, de conveniencia y sí, de mucho servilismo. Porque cuando un poder que es acusado de crímenes de lesa humanidad decide salirse del tribunal que investiga esos crímenes, que los investiga lentamente, más que una tortuga, no está defendiendo al pueblo, por supuesto. Está intentando proteger a los verdugos, los que acaban de ascender, por decirles unos. Y es que el nefasto canciller de la dictadura, usted sabe, Félix Plasencia, salió a decir que Venezuela denuncia el Estatuto de Roma por un supuesto sesgo de la Corte Penal Internacional contra países africanos y latinoamericanos. Sesgo, dice él, el mismo tipo que llamó estupidez al drama de nuestros presos políticos. Sesgo. Pero la excusa es vieja. Ya la usó Rodrigo Duterte en Filipinas. La han usado otros líderes autoritarios. Y siempre es el mismo libreto. Cuando la justicia internacional comienza a mirar demasiado cerca, de pronto, el tribunal se convierte en un instrumento imperialista, en lawfare, en persecución política, y en conspiración extranjera. Pero qué casualidad tan conveniente, justamente ahora, ya me va a entender. ¿Por qué esta gente brillaba por su ausencia? ¿O será quizá que estaban por pronunciarse? ¿O será quizá algo más? A ver, durante años, las víctimas venezolanas denunciaron torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, persecución política, tratos crueles, de todo lo inimaginable. Durante años, madres, esposas, hijos, presos, exiliados, defensores de derechos humanos, todos documentaron lo que el régimen intentaba enterrar con propaganda. Y ahora, cuando el expediente sigue vivo en La Haya, Delcy Rodríguez y su Cancillería pretenden salir corriendo por la puerta de emergencia. Pero hay un pequeño problema para ellos. La CPI no funciona como una membresía de gimnasio que cancelas justo antes de que te cobren el mes siguiente. No es así. Porque la retirada del Estatuto de Roma no tiene efecto inmediato. Según su propio artículo 127, tarda 1 año desde la notificación formal, si es que el régimen de Delcy tiene algo de oficial o de formal. Y más importante que eso, no elimina las obligaciones de cooperación ni tampoco borra las que ya están iniciadas. Es decir, el caso Venezuela 1, el que tanto temen. Porque las víctimas siguen clamando justicia, el expediente sigue, la responsabilidad sigue allí. Pueden denunciar el tratado, pero no pueden borrar los crímenes. Y no, por supuesto que no pretendo que entablemos una discusión abstracta de derecho internacional, ni tampoco un debate académico sobre jurisdicción, soberanía o geopolítica. Quiero mantenerlo aquí bajito. Esto tiene nombres, rostros, apellidos, familias, tiene a quienes pasaron por el SEBIN, a quienes fueron torturados en la DGCIM, tiene a los presos políticos, a los desaparecidos, a los asesinados, tiene a las madres que todavía se preguntan por sus hijos, tiene a las víctimas que por años fueron ignoradas por un sistema judicial venezolano que fue secuestrado por el poder. Pero el régimen dice que la CPI está sesgada, imagínense ustedes. Pero la verdadera pregunta sería otra, ¿verdad? Porque si en Venezuela existiera justicia real, ¿por qué le temen tanto a La Haya? ¿O será otra cosa? Que insisto,
siguen sin aparecer de momento. ¿No será más bien que se están arrastrando para buscar precisamente esto? Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y Venezuela de retirarse de la CPI y de la asociación del nuevo gobierno venezolano en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI. Vaya, vaya, vaya. El llamado tribunal ha estado investigando a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. En cambio, la CPI ha desperdiciado sus recursos en investigar y en acusar a personas de países que tienen sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se han sometido a la jurisdicción de ese tribunal. Esto es una exageración flagrante, prejuicios políticos y una aplicación selectiva. La CPI no es creíble, independiente ni legítima. Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros del servicio de los Estados Unidos, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en los tribunales de los Estados Unidos por los crímenes que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos pide a todos los miembros de la CPI que se retiren del Estatuto de Roma. ¿Quién se lo habría imaginado, verdad? ¿Quién se lo habría imaginado? Juntos acusando a Maduro. Interesante. Y es que ya va a haber un dato adicional acerca de esto, porque lo irónico es que si los tribunales venezolanos investigaran en serio, si los fiscales actuaran con independencia, si los jueces no fueran operadores políticos y si los organismos de seguridad, por supuesto, no estuvieran protegidos por el poder o protegiendo al poder, los responsables hubieran sido procesados. La CPI no tendría razón para avanzar. Y ese es precisamente el principio de complementariedad. La Corte interviene cuando el Estado no quiere o no puede investigar seriamente. Y en Venezuela no quisieron. Durante años no quisieron. Por eso es que estamos en este punto. El chavismo no tiene miedo a una corte imperialista, pero tiene miedo a que cuando les toque huir, y escuche bien, cuando les toque huir, haya una corte que decida de verdad pedir nombres, cadenas de mando, órdenes, responsabilidades, centros de detención, expedientes, autopsias, testimonios, patrones de represión y que no cuenten con el comodín de tener a la cuñada del fiscal como defensora, ¿verdad? A eso sí le tienen miedo, a que la justicia internacional, cuando huyan, haga lo que la justicia venezolana se negó a hacer, investigar a quien mandaba. Por eso la comparación con Rodrigo Duterte es tan importante, porque Duterte también denunció el Estatuto de Roma en 2019, diciendo que la CPI era un instrumento de dominación. También intentó escapar de la jurisdicción, también creyó que retirarse del tratado era una forma de blindaje político y el 11 de marzo de 2025 terminó detenido y enviado directamente a La Haya. Ese precedente debería estar sonando como alarma en Miraflores, pero estos siempre han creído que están por encima del bien y el mal. Y ahora mire esto de nuestro amigo David Arandete. Les dije, el op-ed de Rubio sobre desmantelar la Corte Penal Internacional en el Wall Street Journal el 13 de julio era una señal de Estados Unidos a Delcy de cara a su futuro tras la presidencia. Vaya, vaya, vaya. Puente de salida. Y es que salirse de la CPI no garantiza impunidad. A veces solo confirma la intención de evadir la justicia. Sobre todo cuando te tienes que ir, ¿verdad? Y hay otro punto todavía más grave. Venezuela no puede usar los tratados de derechos humanos como papel desechable, porque el Estatuto de Roma fue válidamente suscrito por Venezuela y forma parte del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos. La Constitución de nuestro país, la chimba incluso, reconoce jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos y también establece el principio de progresividad. Eso significa que el Estado no puede retroceder en garantías fundamentales para proteger a funcionarios acusados de crímenes atroces como muchos funcionarios en Venezuela. No existe soberanía para la tortura. No existe autodeterminación para desaparecer personas. No existe antiimperialismo que convierta crímenes de lesa humanidad en un asunto interno. No existe. Porque esa es la trampa
del régimen una de las tantas trampas que es querer esconder la responsabilidad penal detrás de la palabra soberanía. Pero soberanía no es impunidad, ni tampoco una licencia para perseguir, ni un escudo para quienes convirtieron al Estado en una máquina de terror. Y Delcy, por supuesto, no es Donald Trump para cazar esa pelea. Y es que además hay un problema político de origen. Precisamente quien da esa orden. Delcy Rodríguez no tiene legitimidad democrática para comprometer a nuestro Estado, a Venezuela, en una decisión de esa magnitud porque no es nadie. Ocupa el poder, pero de hecho, de facto, dentro de una transición tutelada. Y esto después de la captura de Maduro y con una legitimidad no cuestionada, inexistente. Y el Parlamento, que controla el chavismo, que ya había avanzado en la derogatoria de la adhesión al Estatuto de Roma, porque esto viene de antes, no representa tampoco una institucionalidad ni limpia ni independiente, ni representa a nadie. Es simplemente la continuidad de un aparato que lleva años intentando protegerse. Entonces, no estamos viendo al Estado venezolano defendiendo al pueblo. Estamos viendo a un grupo criminal estructurado en el poder intentando quitarse de encima una amenaza judicial. El comunicado, ni siquiera se los voy a poner, habla de persecución contra el pueblo venezolano. Usted sabe, mentira. La CPI no persigue a ningún pueblo venezolano. La CPI investiga, si es que está investigando, ¿verdad?, a quienes habrían cometido crímenes contra el pueblo. Confundir víctimas con victimarios es una de las clásicas especialidades morales del chavismo. Cuando los investigan por torturas, dicen que atacan a Venezuela. Cuando piden cuentas por desapariciones, dicen que atacan a la soberanía. Cuando las víctimas hablan, bueno, todo es una conspiración. Y no, señores. Venezuela no está siendo perseguida. Están siendo perseguidos los crímenes que se cometieron en contra de los venezolanos. Y eso es lo que incomoda. Y quizá el problema no sea la corte, sino el expediente. Porque la salida de la CPI también llega en un momento políticamente delicado. Y ya vio el tuit del Departamento de Estado, ¿no? La Fiscalía también cerró su oficina técnica en Caracas por falta de progreso real en materia de complementariedad. Pero dejó claro que las investigaciones continúan desde La Haya, es decir, no lograron controlar la oficina, no lograron frenar el caso y tampoco lograron convencer a la Corte que en Venezuela se investigaba en serio. Y ahora, claro, intentan patear la mesa. Muy institucional todos, muy respetuosos de los derechos humanos, muy diplomáticos, Plasencia, ¿verdad? Casi dan ganas de mandarle un diploma de cinismo jurídico a cada uno. Pero las víctimas, que es el gran problema aquí, los más importantes de todos, no pueden permitir que esta maniobra se normalice, porque la comunidad internacional tampoco debería permitirlo. La CPI tiene muchos problemas, críticas, fallas, debates legítimos, como cualquier institución internacional. Pero en el caso venezolano hay algo básico. Durante años, las víctimas no consiguieron justicia dentro del país. Por eso fueron a la CPI, por eso acudieron afuera, porque adentro el sistema estaba tan corrupto y tan capturado por los responsables de los crímenes y por sus protectores que estamos en donde estamos. Y esa realidad no desaparece porque Plasencia publique un comunicado en X dictado por la monarca. La justicia internacional no es perfecta, claro que no. Pero la impunidad venezolana sí ha sido perfectamente organizada. Por eso que este retiro debe ser leído como lo que es. O bueno, como varias cosas que pueden ser al mismo tiempo. Una maniobra defensiva, una forma conveniente y simultánea de jalar mecate, o un puente de plata para la salida. No es que se vayan porque la corte es inútil, porque de eso también hay un poquito. Se van porque la corte puede que sirva o puede que sea útil para las víctimas en un futuro muy próximo. Ellos no se quieren ir por dignidad nacional, se quieren ir por temor penal a cuando les toque abandonar el país. Ni tampoco se quieren ir para proteger a Venezuela, sino para proteger sus nombres que podrían terminar algún día sentado allí frente a jueces internacionales. Y en ese momento, ningún acuerdo político, ninguna negociación petrolera, ningún arreglo de transición, ninguna conveniencia diplomática debería estar por encima de los crímenes de lesa humanidad. Porque la justicia para las víctimas no puede convertirse en una moneda de cambio, no puede ser sacrificada en nombre de la estabilidad, ni tampoco puede ser archivada porque le incomoda a Delcy, a Diosdado, a los generales, a los torturadores, a los operadores del viejo sistema o a Plasencia.
Delcy podrá intentar repetir el esquema Duterte, podrá hablar de soberanía, podrá denunciar lawfare, podrá presentar la huida como acto de dignidad. Pero el precedente está allí. Duterte se fue del Estatuto de Roma y terminó preso en La Haya. Lo que espero que termine pasando con Delcy. Y es que esto me huele a puente de plata, como decía David Arandetti. Ahora, recientemente el periodista César Batis, en su espacio Mapas de Poder, ha sorprendido con una declaración que si no la ha escuchado, lo va a dejar boquiabierto. Algo que, de ser cierto, sería una bomba de relojería metafóricamente hablando. Y yo no voy a afirmar que esto sea así, pero tampoco tengo por qué dudarlo. Véalo usted. Al pitazo que el encargado de negocio de los Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, pidió al presidente panameño Raúl Molino no recibir a María Corina Machado, pero el mandatario panameño desatendió esa sugerencia de Barrett. Fuentes panameñas confirmaron este dato que le hemos contado. Los miembros de la plataforma y otras organizaciones acordaron el Manifiesto de Panamá, que deja en María Corina Machado el liderazgo de cualquier negociación con el régimen venezolano. John Barrett, en ese plan, como si se tratara de Iris Varela, ¿eh? No me la vi venir. De verdad, no me la vi venir. Ni lo puedo negar, como les digo, ni lo puedo afirmar. Pero si eso es cierto, es gravísimo, por decirlo menos. Y yo no quisiera mezclar peras con manzanas, pero uno ve esto y uno piensa automáticamente en por qué no han tenido ni una deferencia con los familiares de los presos políticos que hacen vigilia frente a la sede de la Embajada de los Estados Unidos. Y aunque, ojo, entiendo estratégicamente por qué podría ser que no les paran en principio, y es por la sencilla razón de no convertirse en una especie de buzón de quejas y sugerencias del país, también me parece que, por ejemplo, en este caso puntual, uno de los más delicados en términos de política y democracia, los presos políticos, es una canallada. Porque aunque fuera lejos del lente de la cámara, algo pudieran hacer, ya que ellos son los tutores del chavismo, ¿no? Y por eso le digo, entiéndame, no se trata de que mañana tienen que recibir a los transportistas o un gremio pidiendo X o Y, el aumento de pasaje, no se trata de eso, entiéndanme, porque todos los problemas son sumamente importantes para el que los padece. Pero el tema de los presos políticos merece una atención especial por los Estados Unidos porque están trabajando para una transición y una transición con presos políticos no existe. Eso es lo que le corresponde a ellos, porque no es, como dijo el infame de Félix Plasencia, que es una tontería. Los presos políticos son prioridad. ¿Cuál es el miedo aquí, si esto es cierto? Que María Corina sea la candidata y eso genere una confrontación por los alienados de lo que queda del chavismo. Pues les voy a pasar un dato. Mosca, y no es al revés de lo que ustedes están pensando, y es el otro 80% de la población el que se molesta. Pero es que además hay otro puntito peor para ellos mismos, de verdad. Si eso es cierto, y se filtran documentos o cosas que lo puedan comprobar, la metida de pata será monumental. Y el costo político para el propio Trump, bueno, ya te digo yo lo que van a hacer los demócratas con esos actos arbitrarios de funcionarios incendiarios, porque les están regalando un bidón de gasolina. Ahora, las palabras de Trump el 24 de julio, hace nada, fueron claras. Venezuela todavía no está realmente preparada para elecciones, aunque se ha avanzado mucho. Vaya. Porque sí, después vino el clásico Delcy Rodríguez, lo está haciendo maravillosamente, fantástica, etc. Y cuando llegue el momento, Estados Unidos estará encima de eso. Cuando llegue el momento. Las reacciones, como siempre, nos han hecho esperar. Así que hagamos un pequeño ejercicio. Y aquí quiero dejar algunos argumentos a favor y en contra basados en la realidad de nuestro país, la realidad humanitaria y política actual. ¿Qué tan cierto es que no estemos preparados para elecciones? Comencemos por las instituciones electorales, aún controladas absolutamente y desacreditadas obscenamente, porque no es secreto para ninguno de nosotros que efectivamente el Consejo Nacional Electoral es un apéndice del chavismo. Ese CNE que declaró ganador a Maduro en 2024, pese a que habían actas que demostraban una victoria aplastante de Edmundo González. Y es que hay expertos, el mismo secretario Marco Rubio, analistas, todos coinciden en que se necesita un nuevo CNE independiente, que se necesita actualizar el registro electoral, que eso incluye a la diáspora
y que necesitamos garantías reales de prensa libre antes de ir a votar. Sin eso, cualquier elección carecería de legitimidad, y eso no lo tenemos al día de hoy. Otro aspecto es también la crisis humanitaria reciente y la prioridad de reconstrucción y de reparación a las víctimas, de ayuda, aunque eso contrasta con las encuestas, porque los terremotos de junio dejaron miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y daños masivos. Y el régimen interino, junto con Washington, están priorizando en la ayuda humanitaria, en la reconstrucción, y eso está bien. Pero convocar comicios en medio de esa emergencia para los Estados Unidos se considera impráctico y irrespetuoso con las víctimas, pese a que muchas de las víctimas, tristemente, son producto de mantener al día de hoy a sendos irresponsables, mediocres y sanguinarios conduciendo a nuestro país. Otra de las razones que pudiera influir en esa declaración de Donald Trump seguramente es la del ideario de la necesidad de condiciones mínimas de libertad y estabilidad, lo cual es difícil de entender bajo un concepto de tutelaje, ¿no? Porque sí, aún hay cientos de presos políticos, porque sí, el Poder Judicial no es independiente, la libertad de prensa sigue muy restringida. De hecho, Venezuela ocupa puestos muy bajos, casi el último, en el índice de Reporteros Sin Fronteras, y las fuerzas de seguridad, vaya, no se han reformado. Una elección precipitada podría generar violencia por parte de los revoltosos que se niegan a salir del poder. O un resultado, por ejemplo, en el sistema de hoy, hará que las instituciones ilegales no lo respeten. Incluso María Corina ha reconocido que un proceso transparente, con voto manual, auditoría completa, requeriría de al menos 9 a 10 meses. Pero es que el venezolano tampoco habla que las elecciones sean mañana, sino pronto. Y Trump y su administración también destacan el aumento de la producción y exportación de petróleo, que ahí está la clave, la liberación parcial de los presos políticos y el reinicio de los diálogos como si esto fuera suficiente. Y eso además los lleva entonces a apostar a una transición ordenada, estabilizar primero, evitar el caos, dar tiempo a que la economía se recupere, lo que fortalecería, según ellos, la legitimidad de las urnas. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cuántas víctimas? Pero ahora, ¿por qué un número importante de la masa social considera que el retraso es injustificado y por qué las elecciones deberían ser muy pronto? Porque en principio hay un mandato constitucional, y usted me entiende cuando le hablo de constitución, y de voluntad popular clara, según la moribunda del 99, ante la ausencia absoluta del presidente, y peor aún, ya va, cuando ni siquiera es presidente el de la ausencia. Y es que se deben convocar a elecciones, según la Carta, en un plazo corto, alrededor de 30 días tras la fecha clave de julio. Y las encuestas dicen que hay una gran mayoría de venezolanos, alrededor del 68% y hasta más, que quiere votar este mismo año. Por eso, retrasar indefinidamente las elecciones ignora tanto la ley como el clamor popular. Pero como le digo, son aspectos quizás técnicos, porque en Venezuela hablar de ley es prácticamente un ejercicio de ciencia ficción. Además, muchos coincidimos en un punto que inclina la balanza en este sentido. El retraso solo beneficia al régimen sanguinario y a sus intereses externos de cierto grupo de mercaderes del petróleo, pero el venezolano no. Delcy Rodríguez no fue electa por nadie y además mantiene una gran parte de la estructura chavista intacta. Para muestra cada cambio que ha venido haciendo durante los últimos meses. Ninguno para mejor, ninguno. Es que no son pocos quienes sienten que Estados Unidos está priorizando el control del petróleo y la estabilidad económica sobre la democracia, dejando por supuesto a un chavismo, pero ahora con banderita norteamericana y con comunicados conjuntos. Sin un calendario firme, el interinato se consolida y por eso es que se presiona. Y es que además, la oposición ya demostró capacidad de respaldo en 2024. Y sí, las actas del 2024, aunque no en sí mismas solamente, mostraron una victoria contundente. Eso dice que María Corina está lista y que además esa otra parte de la oposición, incluso la Asamblea de 2015, ya está negociando. Retrasar solo da tiempo al régimen residual para que se rearme, para que erosione la esperanza democrática del venezolano. Y es que hasta algunos republicanos dentro de Estados Unidos piden elecciones lo antes posible. Usted lo ha visto en este espacio o en otros espacios, republicanos. Porque si hay algo que dice la lógica es que con la presión popular de nosotros y el apalancamiento de Washington, sanciones, petróleo, reconocimiento,
Se puede forzar ya a renovar el CNE, a liberar a los presos políticos, a abrir el espacio cívico en meses, no en años. Es que de hecho, los diálogos que comienzan ahorita en agosto ya apuntan a eso. Entonces no hay razón técnica insalvable para posponer elecciones indefinidamente. Y si pensamos en los argumentos del realismo institucional y humanitario, sí, sin CNE limpio, sin libertades básicas, sin reconstrucción mínima, unas elecciones podrían ser otra farsa o generar inestabilidad. Porque, claro, con Carlisle Rodríguez en el tribunal o con Elvis Amoroso en el CNE, avalando el robo de Maduro, ¿qué pasaría si ganamos el día de mañana una elección y no se han cambiado a esa gente? Pero es que estamos a nada de comenzar a ver esas fichas moviéndose. Agosto. Y los argumentos en contra de postergar las elecciones subrayan legitimidad democrática y riesgo de captura, porque el pueblo ya votó en 2024 y la Constitución manda, entre comillas, ¿verdad? Pero el retraso es injustificable porque perpetúa el poder no electo mientras se prioriza el petróleo y el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas. La tensión real, mis queridos amigos, está entre hacerlo bien o hacerlo ya. El calendario concreto va a depender de cómo avancen estas conversaciones de agosto y de cuánta presión ejerza Washington y cuánta presión le ejerzan a Washington. Pero cruzarse de brazos quizás no sea la mejor opción, ¿verdad? Y es por eso que acaban de introducir un documento. Corina Lloris, Luis Ugalde, Persin Rocha, Juan Pablo Guanipa, Cecilia Sosa, Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, un grupo extenso de venezolanos, porque han dicho, no nos las calamos más. Porque la tragedia es el fiel reflejo de que estos tipos no deberían estar en Venezuela ni un día más. Pero así estamos. Quería darle las gracias a Miguel Rodríguez por su contribución al canal. También a todos nuestros miembros por ser parte activa de esta comunidad, a quienes nos ayudan vía superchats, también a quienes los hacen vía super thanks como Miguel, a ti que estás viendo en este momento. Nada tendría sentido sin ti, así que si no lo has hecho, deja tu like, suscríbete en este momento, porque es la mejor manera que tienes para ayudarnos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que sigamos haciendo este trabajo. Y que nuestra voz, su voz, llegue cada vez a más rincones. Continuamos.